Hola, buenas tardes compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a empezar con el tema de exposición de la unidad 4, que son válvulas y actuadores biomédicos. Nuestro tema que vamos a exponer son tipos de actuadores con circuito de interfaz para actuadores biomédicos. El equipo está conformado por Andrea Monreal, Jorge Mechor, Irving Sánchez y su servidora Carolina Valenzuela. Para empezar nuestro tema de exposición, vamos a definir qué es un actuador. Bueno, un actuador es un dispositivo capaz de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. Básicamente el actuador va a recibir la orden de un generador o un controlador y va a dar una salida necesaria para activar un elemento final de control, como lo son las válvulas. Básicamente lo que nos menciona, el actuador es un dispositivo inherente mecánico cuya función es proporcionar una fuerza para mover o actuar con otro dispositivo. Esta fuerza provoca que el actuador provenga de tres fuentes posibles. Esta puede ser presión neumática, presión hidráulica y presión motriz eléctrica. Esto va a depender de la fuerza que nuestro actuador requiera, ya que más adelante se les va a explicar lo que son los actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Las partes de un actuador. Pues en sí, esto va a depender de qué tipo de actuador estemos hablando y va a ser las especificaciones en sí que tengan. Pero en general les voy a hablar sobre lo que debe de tener un actuador. Pues como punto número 1 tenemos el sistema de llave de seguridad, que va a servir para la retención de las tapas del actuador. Esto va a usar una cinta cilíndrica de acero inoxidable en una ranura de desplazamiento labrada a máquina. Como número 2 tenemos el pitón con ranura, que provee una transmisión autocentrante directa a los indicadores de posición. Como número 3 tenemos los cojinetes de empalme, que sirven para simplificar el acoplamiento de los accesorios a montar en la parte superior. Como número 4 tenemos el pase de aire grande, pues esto va a servir que los conductores internos permitan una operación rápida y severa y evite así los bloqueos de los mismos. Como punto número 6 tenemos las muñoneras, que extiende la vida del actuador en las aplicaciones más severas. Como número 6 tenemos la CeramiGuard, que es la superficie grande y resistente a la corrosión, que va a proteger las partes del actuador contra los desgastes y la corrosión. Como número 7 tenemos los tornillos de ajustes de carrera, que va a proveer. Para proseguir con el tema de exposición, yo les voy a hablar sobre las características de los actuadores. En sí, van a existir tres tipos de actuadores, los cuales son actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos y actuadores eléctricos, que más adelante mi compañera Andrea les va a explicar más a fondo. En sí, voy a hablar sobre las características. Como se puede mostrar, los actuadores neumáticos tienen un flujo compresible y aire de 5 a 10 bares. También nos dice que el flujo mueve pistones en cilindro. Tienen válvulas neumáticas, son seguros, tienen poca exactitud en la posición final y son difíciles de controlar. En este aspecto o en estas características tenemos dos puntos, donde dice que el aire es demasiado compresible y la presión del compresor es inexacta. Como otro punto tenemos los actuadores hidráulicos, que nos dice que la precisión obtenida es mayor a los actuadores neumáticos. También en las características de los actuadores hidráulicos nos mencionan que permiten desarrollar elevadas fuerzas y pares. También tienen la estabilidad frente a cargas estáticas y se eleva la capacidad de carga y relación a potencia y peso. Bueno, en esta diapositiva se habla sobre la característica del actuador eléctrico. Como bien se menciona, pues este actuador solo va a requerir de energía eléctrica y otra de las características que tiene es que solo va a necesitar cables para la transmisión de señales y pues básicamente
Este actuador no tiene restricciones de distancia entre la fuente de poder y el actuador. Bueno, compañeros, como se puede mostrar en la diapositiva, les voy a hablar sobre los tipos de actuadores. Como ya les había mencionado, existen 3 tipos de actuadores, el cual es el neumático, el hidráulico y el eléctrico. Pues como se puede mostrar en la diapositiva, tenemos una tablita en el cual se muestra como que las diferencias que tiene cada actuador y las especificaciones, tanto la fuerza generadora de movimiento, el elemento motriz, la transmisión de fuerza o torque y la conversión mecánica. Y ahorita mi compañera Andrea les va a especificar y les va a hablar acerca de cada uno en específico. Hola, yo les voy a hablar sobre los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos son los que se consideran como los que tienen mayor antigüedad y estos pueden ser clasificados ya sea en la forma que operan o cómo funcionan. Y existen 3 grandes grupos, el cual es el cilindro hidráulico, el motor hidráulico y el motor hidráulico de oscilación. Por ejemplo, para que este pueda funcionar, se conecta la presión hidráulica a uno de los lados del émbolo y esto genera una fuerza en sentido de la expansión del espacio entre el émbolo y la pared del cilindro. Y pues mediante un dispositivo mecánico, ya sea un conjunto piñón o una veleta, el movimiento se transforma en rotatorio. Cabe recalcar que esto es el funcionamiento de un actuador hidráulico rotatorio. Aquí, como se muestra a continuación, hay ejemplos de un motor hidráulico de oscilación y de cilindros hidráulicos neumáticos. Como ya se les había explicado anteriormente, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia y por otro lado los neumáticos son simplemente de posicionamiento. Sin embargo, para los hidráulicos se requiere demasiado equipo de suministro de energía, al igual que bastante mantenimiento. Pero las aplicaciones de los neumáticos también son muy limitadas en cuanto a lo que es la precisión que tienen y también parte del mantenimiento de estos. Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecatrónicos, como por ejemplo en los servomotores. Ahora sí vienen los actuadores neumáticos. Estos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Son muy similares a los hidráulicos, solamente que en este caso el uso que se le da pues es diferente y también su estructura, al igual que estos tienen poca viscosidad. Como ya vimos más o menos como para qué se usan, pues se pueden dar una idea de que esto sirve para los fuelles y diafragmas que utilizan aire comprimido y también, por ejemplo, los músculos artificiales de hule, que pues obviamente todo esto abarca lo que es ingeniería biomédica. Por ejemplo, los fuelles se pueden encontrar en los ventiladores, que es un equipo médico. En esta diapositiva que se muestra a continuación, podemos ver las diferentes clasificaciones de los actuadores neumáticos. En este caso está el cilindro, el motor rotatorio y los fuelles. Bueno, en lo que es el cilindro neumático entran los de defecto simple y defecto doble. En el motor neumático existen con engranaje, con veleta o con pistón. Y en el rotatorio está los multiveleta, igual con pistón o de ranura vertical y de émbolo. Ahora vienen los actuadores eléctricos. En estos hay diferentes tipos. Están los motores de corriente continua, los cuales son los más usados debido a su facilidad de control, y en este caso se utiliza en el propio motor en un sensor de posición para poder realizar dicho control, los cuales están controlados por inducción o controlados por excitación. Es decir, es inducido en esta situación en el estator y crea un campo magnético de dirección fija denominado excitación. Y también tenemos los motores de corriente alterna, que son asíncronos o síncronos,
y los motores paso a paso, ya sea de imanes permanentes, de reluctancia variable e híbridos. Ahora vienen los actuadores eléctricos. En estos hay diferentes tipos. Están los motores de corriente continua, los cuales son los más usados debido a su facilidad de control, y en este caso se utiliza en el propio motor en un sensor de posición para poder realizar dicho control, los cuales están controlados por inducción o controlados por excitación. Es decir, es inducido en esta situación en el estator y crea un campo magnético de dirección fija denominado excitación. Y también tenemos los motores de corriente alterna, que son asíncronos o síncronos, y los motores paso a paso, ya sea de imanes permanentes, de reluctancia variable e híbridos. Buenas tardes, a mí me toca hablar de la interfaz entre los transductores y los actuadores. Pues básicamente cuando hablamos de los actuadores, tenemos que estos por sí solos no se pueden controlar. Si tú tienes un motor, pues posiblemente sí, solo conectándole la corriente gire. Pero si tú tienes una serie de actuadores que necesitas que actúen en diferentes ocasiones y en diferentes situaciones o momentos, vas a necesitar una interfaz. ¿Cómo funcionan estas interfaces? Pues básicamente son circuitos integrados con microcontroladores, no tan poderosos a nivel de una computadora, pero sí lo suficiente como para interpretar tanto señales que vienen de los actuadores o sensores, como llevar señales a estos. Esto permite que haya una comunicación de ida y vuelta entre ambos. Por lo general, las interfaces de estos tienen entradas tanto digitales como analógicas, que permiten que tú programando puedas combinar según tu necesidad a qué tipo de salida o entrada vas a conectar el actuador. Estos por sí solos necesitan ser programados antes de usarlos, como tal las interfaces. Creo que todos conocemos lo que viene siendo el Arduino. Bueno, el Arduino es un buen ejemplo de una interfaz, ya que tú primero lo programas con una computadora, con un código por el cual el Arduino ya entiende el lenguaje, y posteriormente cargas este código a la tarjeta, y a la tarjeta tú le puedes ingresar por medio de varios pines, tanto analógicos como digitales, cualquier actuador o sensor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de cómo es que se utiliza un circuito de interfaz con actuadores biomédicos. Bueno, el primer elemento de este circuito de interfaz es un sensor o captador. Este es un sistema que transfiere energía del sistema que controla y lo transfiere a una magnitud física que se pueda medir. Esto es energía eléctrica. Las resistencias dependen de la temperatura, de los fototransistores y los detectores de presión. Son los sensores que mayormente son los más habituales que se utilizan. El sensor suele estar conectado a un circuito que genera una señal eléctrica de salida. Esa señal tiene frecuentemente características inadecuadas para su uso directo, de modo que se debe recurrir a la siguiente parte, que si ustedes se fijan en la imagen, se trata de un acondicionador de señal. Este acondicionador de señal, su misión es adecuar a las características de la etapa siguiente y mejorar la calidad, puesto que la mayoría de los sensores proporcionan señales analógicas. Estas necesitan ser convertidas en digitales para posteriormente procesarlas. Esta función la desempeña en el siguiente, que va en el circuito que se ve en la imagen, que es un convertidor analógico digital, y los datos digitales se utilizan en el procesamiento digital, que es el siguiente paso en el circuito. Y para que estos datos sean procesados de acuerdo con su programación, la señal digital, después que ya son procesados, la señal digital debe ser aplicada en el sistema real, de modo que se necesita reconversión en analógica, función que ahorita cumple el convertidor digital. Bueno, ya que cumple su función, tiene una salida, y esta salida
otro acondicionador la adecua a las necesidades específicas del elemento, que es lo que nosotros abordaremos más, que es el actuador. Y como ustedes saben, los actuadores son dispositivos que, siguiendo las órdenes del sistema de control, realizan acciones que repercuten de manera pues ahora sí que real o manera exacta, que en esos lados, en este caso, es utilizar energía eléctrica, neumática o hidráulica, realizan algunas acciones modificadoras de las propiedades del sistema. Unos ejemplos de esto, que son los que mayormente se utilizan en esos circuitos, son los motores, electroválvulas y lámparas, son los que mayormente se utilizan normalmente. Y eso sería todo.